currita de joya, mire. ¡Ave María! Gracias, Beli. Gracias. Entonces se va a calar. Y tú decir. El único problema de nosotros es cuando está la puesta. Y a Brenda. Mira. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. Mi gente, en el día de hoy les voy a dar una vueltita por el balneario Monserrate. Mucha gente no sabe cuál es el balneario Monserrate, pero yo les voy a decir, es el famoso, el icónico balneario de Luquillo, que para mí es uno de los más preciosos que tiene nuestra isla. Así que vamos a verlo. En el día de hoy visitamos uno de los balnearios públicos más famosos de Puerto Rico. Y este es el balneario de la Monserrate. No te suena, ¿verdad? Pero si te digo el balneario de Luquillo, entonces lo conocerás. Ubicado en el pueblo de Luquillo, es uno de los balnearios más frecuentados por turistas y locales. Su belleza natural, sus cuerpos de agua y sobre todo su proximidad a área metropolitana lo hace uno de los más populares de nuestra isla. Además cuenta con una gastronomía típica al ladito de los kioscos de Luquillo. En este recorrido tuve la oportunidad de conocerlo junto a una de las personas más importantes en este litoral, y es el amigo Jesús Rivera, cariñosamente conocido como Chu, un experimentado y veterano salvavidas, quien es el responsable de día a día proteger a los bañistas en estas costas. Si quieres conocer el famoso balneario de Luquillo, quédate con Puerto Rico a pie. ¡Veamos! Vamos a tomar toda la carretera número 3 y vamos a llegar hasta el precioso pueblo de Luquillo. Pero vamos a visitar ese balneario que es uno de los más antiguos y más conocidos por su accesibilidad al área metropolitana. Estamos hablando que ese balneario puede estar como unos 40 minutos, unos 35 minutos aproximadamente. Y es uno de los balnearios más bonitos que hay en esta zona noreste de nuestra isla. Así que vámonos de camino. Vamos pasando por los famosos outlets de Canóvana. Y un poquito antes, mire, está aquí esta área que es donde está Walmart ubicado. Es otro centro comercial que queda antes de los outlets. Y vamos a llegar hasta la intersección donde están los outlets. Si usted dobla por ahí a la derecha, sale hacia San Juan. Si se tira a la izquierda, pues puede salir al pueblo de Loíza. Pero en el caso de nosotros, nos vamos a tirar por toda la carretera número 3 para que ustedes vayan viendo y paseando conmigo. Miren, aquí a mano derecha tenemos los outlets de Canóvana. Miren qué chévere. No sé si pueden apreciarlo ahí. Y nada, vamos a continuar el camino. Miren, para ese ladito, ahí están viendo los outlets de Canóvana. Y esto lleva unos cuantos años. Después de María, pues, sufrió unos cambios. Pero se ha mantenido en este tipo de tienda, ¿verdad? Que tiene sus cosas a buen precio, en un ambiente bien chévere. De verdad que vale la pena venir a visitar los outlets de Canóvana. Mire, el balneario de Luquillo es uno de los balnearios más antiguos. Inclusive, mire, yo he estado viendo diferentes documentales en donde hablan del yunque y precisamente hablan también de este balneario, que es el balneario de la Monserrate de Luquillo. Y mire, es precioso. Es un lugar que tiene una extensión de tierra muy bonita. Y esa área del mar es bien tranquila. El agua siempre está limpiecita. Apta de verdad para bañistas. Así que si usted se está dando la vuelta por acá por la isla, definitivamente tiene que visitar ese balneario. Ya usted sabe, balneario de Luquillo. Queda aproximadamente, como les mencioné, como unos 35, quizá 40 minutos del aeropuerto, ¿verdad? Tomando de referencia el área metropolitana, pero es un lugar bien chévere, bien agradable y ustedes van a ver. Así que nada, vamos a seguir el camino. Bueno, mi gente, básicamente ya llegamos al sector del balneario y van a poder apreciar ahí a mano izquierda que se ve toda esa área de los kioscos. Y a medida que vayamos pasando, vamos a ver todo este sector. Y mire, esto siempre está bien soleado para acá. El mar, este pedacito de mar aquí es bien, pero que bien bonito.
Y usted se va a percatar a medida que vayamos caminando, se va a percatar la chulería. Miren ahí a mano izquierda, no sé si pueden apreciar, miren, hay personas que están acampando en este parquecito. Miren qué chévere. Así que nada, vamos a entrar al balneario La Monserrate, balneario de Luquillo. Mira, para que lo conozcan, para que vean qué bonito y qué colorido es este balneario. Estamos por todo este sector. Miren aquí todo este sector de los kioscos. Miren qué chévere. Y les digo, este sector es precioso. Yo diría que bueno, se llama Luquillo, la capital del sol. Y usted va a ver ese balneario, lo colorido y lo concurrido de turistas, personas locales, chulería. Mire, algo que yo le había comentado en un video anterior es un hotel que hicieron frente al balneario. Y miren, yo creo que este hotel no se tardó en construir ni 8 meses. De verdad, yo creo que un año y cuidado. Y ya está en funciones. Y a mí me llamó la atención porque, mire, lo construyeron tan y tan rápido que, mire, ya está en funciones. Tiene casino y todo. Se llama el Fairfield. Muy chévere, mírenlo ahí. De verdad que está lo más chévere. Mire, esta es la entrada del balneario. Se las voy a mostrar ahora para que la vayan viendo. Miren aquí. Y vamos a entrar, pues por supuesto, al balneario La Monserrate, el balneario de Luquillo. Bueno, mi gente, y nos fuimos a pie. Usted sabe que fue Puerto Rico a pie. Y estamos en el balneario de Luquillo y vamos a hacer la entrada. Miren aquí, quiero que vean lo que acontece aquí en la entrada. Y todo esto que está acá sería la entrada del balneario. Ya ustedes me vieron que yo entré y pagué. Y nada, vamos a hacer la acostumbrada caminata, mire, con Puerto Rico a pie. Mire, este es el área de la entrada. Pues por supuesto estoy a pie. Y vamos a caminar todo este sector para que usted vaya viendo toda esta área y pueda apreciar todo este balneario. Este balneario es uno de los más antiguos del área área noreste de Puerto Rico, y de igual forma es precioso. Y vamos a ver poco a poco. Mire, esto es lo que antecede aquí. Ven aquí toda la entrada. Y yo voy a caminar hasta el lado más distante del balneario, y luego de estar allá voy a regresar del otro lado para que usted vea toda esa orilla y vea qué precioso es este balneario. Nada, seguimos con Puerto Rico a pie. Recuerda, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte los videos, mire, completamente gratis. Mire, le quiero dar la más expresiva gracias a varias personas. Primero va a ser al amigo Pedro Roena y a Isabel, que están ubicados en el estado de Connecticut. Y pues mire, tuvieron la delicadeza, me enviaron una camiseta de Connecticut. Y de igual forma tengo que darle las gracias al amigo Walter y Ana John de Concord, North Carolina. Mire, estoy vistiendo esta camisa, miren qué linda. Me la regalaron, esa gente son mis panas. Así que nada, agradecido. También quiero enviarle un saludo a varios amigos que hace muchos años que no veo. Entre ellos, pues mira, está Walter, que le había comentado. Está el amigo Giovanni, que hace tiempo que no lo veo. Que espero que esté bien, y toda su familia y su hermano también. Cuando éramos muchachos, pues jugábamos béisbol, etcétera, etcétera, y corrimos bicicleta en cantidad. Así que un saludo de parte de Ángel, mire, de Puerto Rico a pie. Nada, vamos a continuar. Mire, toda esta área que está aquí es el área donde está ubicado el estacionamiento de este precioso balneario. Y mira la extensión territorial que tiene. Miren qué lindo se ve todo esto. Mire, me voy a acercar porque quiero que vean. Hay unas reglas a seguir en el balneario, que usted no puede venir aquí a hacer lo que le dé la gana. Mire, aquí hay unas reglas para que usted siga. Cuando usted venga aquí, mire. Miren ahí
No sé si pueden apreciarlo. Miren ahí. Estas son las normas y reglas para uso y disfrute de las áreas. Y entonces, pues ya usted sabe, no tirar basura, mantener una conducta, ¿verdad? No hablar malo. Se permiten animales, pero si son de servicio. Y pues le explica diferentes reglas que usted debe tener para el disfrute, que todo el mundo aquí la pase bien. Vemos aquí personas que venden artesanía. Miren qué bien. Y esto está ubicado, mire, dentro del mismo balneario. Sara, ¿cómo tú estás? Hola, Saludos. muy bien, gracias. Saludos, bienvenidos. Cuéntame, ¿qué tú haces aquí? Yo soy artesana, hago joyería con cuarzos, pueden ver por aquí. Miren qué Lo lindo. hago con macramé y al mismo tiempo con alambre. Y Miren aparte qué bien. de mi arte, aprendí también a hacer este colibrí, que este es un arte ancestral indígena de Miren qué lindo. Colombia, de donde vengo. Yo soy colombiana. Ya yo le iba a preguntar, pues ese acento no es boricua. Y vivo aquí en Luquillo ya hace 10 años casi. Mira, Así oye, que, interesante su historia. ¿Cómo usted sí. llega acá a Luquillo? Ay, El amor la trajo acá, ¿no? Oye, que el amor. El amor de mi mamá. Mi mamá se casó ok. con un boricua y vine para acá. Ok. ¿Y cómo es tu experiencia? ¿Te ha Entonces, gustado me Puerto Rico? encanta y no me quiero ir de aquí. Mira qué bien, mira qué bien. Pero nada, ayudo pues, ¿no? A compartir este arte indígena de mi país, que es un arte bien hermoso, de colibríes, y también hay caballitos de mar. Oh, brutal. Aparte de eso, pues trabajo con cuarzos, que son piedras que tienen energía, que nos ayudan a sanar nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo. Mira, Sara, te pregunto, la gente que esté interesada en patrocinarte, ¿qué tienen que hacer? Porque vi aquí que ya, mira, ella está, mire, ella está ahí Estoy en en todas las redes. Estoy en Instagram como Prema Accessories, o pueden venir aquí a visitarnos. Estamos de jueves a lunes desde las 2 hasta las 5. Así que aquí los espero. Pues mira, Sara, gracias un montón. Y nada, seguimos con Puerto Rico a pie. Muchas gracias y bienvenidos al balneario, que esto está hermoso. Muchas gracias, joven. Bueno, mi gente, yo le dije que iba hasta el lugar más apartado, y es este borde, miren, si lo pueden apreciar aquí. Este básicamente es el final del balneario, y vamos a hacer la caminata y vamos a llegar hasta el otro lugar para que vean qué precioso es este balneario. Y sobre todo, mire, las condiciones de luz que hay aquí. Esto es precioso. Mire, no sé si pueden apreciar las condiciones del agua. Mire, ese mar está, como dicen los pescadores, está como un plato. Y miren qué bonito está toda esta área. Miren ahí las personas con su kayak, otros están con jet ski, la gente jugando voleibol. Le digo, esto es precioso. Y mire, de antesala, en la parte de atrás, se encuentra el yunque. Miren qué precioso. Bueno, mi gente, ustedes saben que hay una persona que es sumamente importante en una playa. Y en este caso, pues, vamos a conocer al jefe de la playa. La persona que, mire, es el que le salva la vida a usted. Y es el amigo Jesús, que es el salvavidas oficial de esta playa aquí en Luquillo. Saludos. Buen día, buenas tardes a todos. Bienvenidos sean todos aquí al balneario de la Monserrate de Luquillo. Soy uno de los 4 salvavidas que nos encontramos aquí vigilando que todo el mundo la pase bien y en seguridad acuática todo el tiempo. Mira, Jesús, me estabas comentando algo bien importante de este litoral aquí. Y me estabas dando una información bien importante. Explícale a la gente. Es muy correcto, mire, puede verificar en la historia de esta zona de aquí de Luquillo y Río Grande. Según tenemos entendido, esta área del canal que se encuentra ahí es un canal natural. Ya está bloqueado eventualmente por el tiempo. El arrecife ha crecido. Pero usualmente esta era la entrada de los galeones españoles aquí a esta área de esta bahía que está aquí preciosa de Luquillo. Comprende Luquillo y Río Grande, detrás de los kioscos, toda esta área. Mucha gente desconoce eso, Jesús. Yo lo desconocía. Lo pueden buscar, pueden verificar la historia de esta zona. La área de producción, de mayor producción en la isla, cuando estaban los galeones españoles, era esta área de Río Grande, Luquillo, esta costa de aquí. Mayormente ellos llegaban a esta área que está ahí. Tenía mayor profundidad, era mucho más amplio. Parqueaban sus galeones aquí para bajar todos sus equipos, cargar sus barcos nuevamente con oro, bajar los esclavos que trabajaron mucho tiempo aquí también. Okay. En esta zona, esta área que está acá, que es Punta Bandera, esta área aquí es una área arqueológica, es una área
de mucho valor en esta zona. Un valor histórico que hay que conservarlo. Correcto. Pero mayormente la área de Luquillo, esta bahía que está aquí preciosa, esto era una área del parking de los galeones españoles en aquellos tiempos para cargar sus galeones aquí de oro, de todo lo que había aquí de esta área. Mira, Jesús, yo te iba a comentar, hace unas 2 semanas yo estaba viendo un documental de la Universidad de Puerto Rico y aparecía esta playa, las personas visitándola, y era bien pintoresco las banderas y las sombrillas que usaban, y yo creo que aquel video era como en el 1960 y algo. Y de verdad que yo me atrevo a decirle, Jesús, que este es uno de los balnearios más bonitos de Puerto Rico. Esto es uno de los íconos aquí en Puerto Rico realmente. Si usted busca en la historia, wow, aquí hay historia desde el 1960, mucho antes. Yo he visto fotos de todo este litoral que eran solamente palmas. Ok. Palmar, todo esto aquí, toda esta área que no hay casa, no habían casas en ese momento. La área de los kioscos eran unos bohíos. Me acuerdo de En el eso. 77 que vi fotos que eran unos bohíos en todo el Me litoral. acuerdo. Lo mismo ahora ha cambiado, de acuerdo a los años, pues ya tienen sus locales, sus restaurantes. Como todo cambia. Pero la esencia todavía está aquí. Mira, Jesús, te quería preguntar, ¿cuál es la mayor problemática que tú enfrentas con algunos ciudadanos que hay que darle cocotazo porque no se portan bien? Bueno, mayormente aquí no tenemos problemas en cuestión de ahogamiento, la playa es bastante segura. Nosotros estamos todo el tiempo orientando a la gente para evitar accidentes aquí. Tenemos los jet skis, si los pueden ver, que están en el área. Ya por lo menos ellos están debidamente orientados. Aquí la cuestión es con la cuestión de la basura. Okay. Estamos dándole duro a la cuestión de las botellas de cristal dentro del agua, que no queremos esa problemática. Por lo menos las demás cosas, pues uno puede lidiar con ellas, pero ese es el único detalle que tenemos. La música alta no está permitida aquí en nuestro balneario, el famoso boceteo. Mira, esa es la mejor noticia que me ha dado aquí Jesús, porque, mire, si usted va a disfrutar de un lugar, usted está escuchando lo que sea, escúchalo usted y su compañero, pero Escuchar, mire esto, esa corriente de ola y ese viento dándole. eso es así, hay que respetar el ambiente, las personas que están alrededor, que a lo mejor no quieren escuchar reggaetón, no quieren Correcto. escuchar salsa, lo que quieren es Cada escuchar. quien que lo oiga, pero mire, con su tonito bajito, estamos bien al pendiente con eso. Eso es uno de los requerimientos que tenemos aquí en el balneario de la Monserrate de Luquillo. Aparte de eso, todo lo demás transcurre correctamente. Chévere. Es precioso, yo me acuerdo cuando yo era un suelo que yo venía aquí. Mis papás llegaban acá, ya tú sabes, con el caldero de arroz con pollo, los sandwichitos por la mañana. Mira, me está explicando el amigo Jesús que todo está debidamente, ¿verdad?, demarcado, y me dice que aquí en la administración, eso, Aquí cerquita, vamos a estar cerquita de esta zona. Una vez usted entra por la entrada principal, paga los 4 pesitos de estacionamiento. Tiene estacionamiento a mano derecha y a mano izquierda hay un portón que lo trae hacia esta área de aquí, que es la área de administración. Aquí están las oficinas. Oye, Jesús, te pregunto, de acuerdo a tus labores, ¿verdad?, salvando vidas, ¿has tenido casos aquí difíciles? Por lo menos aquí en Luquillo, la ventaja que tenemos es que las condiciones de la playa son muy buenas. Mayormente las emergencias que hemos tenido han sido fuera del agua. Realmente dentro del agua, ninguna, gracias al Señor. Gracias a papá Dios. Y gracias a la gente que por lo menos sigue las instrucciones. Estas son las áreas de la administración. Martín Barrera, que es la área de los handicaps, y la área de administración. Bueno, gente, miren qué interesante. Hemos hecho un pequeño recorrido y vamos a continuar porque el amigo Jesús nos va a dar un tour como parte de su patrullaje preventivo, ¿verdad? Porque él tiene que estar pendiente a toda esta costa, que nadie pues vaya a tener una situación, porque definitivamente las personas dependen de este señor. Así que vamos a seguir conociendo esta preciosa playa con el amigo Jesús.
Bueno, y continuamos este paseo, ¿verdad? Porque esto es naturaleza y está todo precioso en el balneario de Luquillo. Miren estas áreas verdes, qué lindas se ven. Miren qué chulería. Mi gente, venir aquí un viernes, un sábado, que me imagino. ¿Cuáles son los días más frecuentados? Y en semana mayormente estamos los 7 días a la semana abiertos, los días más cómodos, tranquilos, vacíos, son de lunes a jueves. Ya los viernes pues tenemos un poquito más de gente, lo más concurrido son los sábados y los domingos, que tenemos visitantes locales y de afuera. Turistas que vienen por ahí a pasear. Mayormente este balneario es bien visitado por muchos turistas de todos lados del mundo. Mire, y lo tenemos que decir con orgullo, la gente que somos del área noreste, mire, es uno de los balnearios más lindos de nuestra isla. Y le digo, si usted viene lo va a comprobar. Y yo creo que todas las personas que han visitado este balneario van a coincidir con mi opinión. Oye, y me encanta la torre de ustedes porque se ve brutal. Mire, esto es como en Miami. Es más, las de aquí están más lindas que las de Miami, vamos. Miren qué linda está esa torre. Miren ahí que este es el centro de observación de ellos. Miren qué chévere se ve. Voy a invitar al caballero que se suba aquí al área. Como anda conmigo, tiene autorización mía para que suba y tome una toma desde ahí para que vean la visión que se ve de ahí arriba. Vamos a meter por aquí que él nos está. Mire, vamos a tener la oportunidad de entrar aquí. Miren qué chévere. Esta es una de las torres de observación. Mire, de aquí usted puede apreciar que se ve todo el litoral. Miren qué interesante. Mire, se ve toda la playa completita. Miren ahí el vehículo del salvavidas de nuestro amigo Jesús. Miren qué lindo esa costa. De verdad que está precioso eso. De verdad que esto está. Desde mi punto de vista, tenemos cada uno de nuestros salvavidas aquí en nuestro balneario. No se escapa, además de la unidad de terrestre, tenemos una de jet ski también. Ok. Estamos en el agua, estamos en el mar y en las torres también. Mira qué chévere. Así que los bañistas que ven aquí se tienen que sentir seguros porque aquí hay una vigilancia brutal. Y mira, Jesús, cuando estaba entrando, pude ver una patrulla rondando el área del estacionamiento, dándole seguridad también. Y hace varios minutos, hace como media hora, estaban los compañeros de recursos naturales, nuestros compañeros vigilantes, que dieron la ronda preventiva de ellos también. Mira qué bien. Nosotros trabajamos para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, bajo la sombrilla de... Somos de Parques Nacionales, pero estamos en la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales. Bueno, y ahora nos vamos, ¿para dónde vamos ahora? Jesús, me estabas diciendo. Vamos para el otro extremo del área del balneario de la Monserrate de Luquillo, que tienen aquí cerquita, continuo con los kioscos de Luquillo, los famosos kioscos. ¿Y quién no conoce los kioscos? ¿Quién no los conoce? Don Falcón, que es el que tiene el de los kayaks. Miren aquí a Don Falcón, mírenlo ahí. Miren ahí los kayaks, qué chévere. Tenemos el concesionario de los jet skis, uno de los que están aquí en esta área, aquí, Hydro Adventure. Tenemos el otro concesionario aquí que es Puerto Rico Jet Ski Rental. Mírenlo aquí, qué chévere. Miren el ambiente de playa en toda esta área. Miren qué chévere. Mira, esto, no sé si en la conversación que hemos tenido te he preguntado cuánto tiempo llevas aquí en el balneario. Pero ya llevamos 7 años como salvavidas, ya yo llevo 28 años. Ya, tú eres un veterano. Estamos al servicio de la gente, que es lo más que nos gusta. Uno tiene que amar su trabajo y este es un trabajo de ayuda a todo el mundo. La gente se siente súper cómoda con nosotros aquí. Vuelvo y le digo, la gente es muy respetuosa. Nosotros somos igualmente bien profesionales cuando tenemos que dialogar con ellos. Mira aquí, qué chévere, mi gente, miren. La gente dándose la vueltita, pasándola bien, que es lo importante. Mira, vamos a tener aquí Jesús porque me dicen que este es tu cuartel. Mira, ese es el cuartel de Jesús. La número 3. Mira qué interesante. Si usted viene por ahí a darse la vuelta, quiere saludar al amigo Jesús, mire, él está ahí. Al lado del pinito. Al lado del pinito. Van a estar próximamente ya rotuladas como estaban antes. Son casetas nuevas. Las antiguas que estaban ya llevamos más de 50 años. Y las cambiaron por estas modernas. Estamos en espera que nos hagan una última inspección y se hagan unos cambios en algunas cositas, pero ya prontito vamos a estar ahí. Se ven bien coloridas, llaman la atención, de verdad que están bien bonitas. Eso sí. Bueno, mi gente, de verdad que no me había integrado al balneario de esta forma.
Y de verdad que me llama la atención lo organizado y lo bien estructurado que está todo este balneario. Y sobre todo, mire, toda la gente que asiste aquí. Lo más que me gusta es que lo que tú ves aquí son personas, familias. Sí hay personas jóvenes, pero el ambiente es bien familiar. Y eso es bien importante. Es un ambiente familiar donde las personas vienen a disfrutar. Mire, mi gente, y a pasarla bien. A pasarla bien, que es lo importante. Y vamos a continuar por ahí el recorrido con nuestro amigo Jesús, que me dice él que cariñosamente le dicen Chu, que es nuestro salvavidas. Mire, el hombre que imparte respeto aquí. Tenemos a nuestro compañero Edwin. Edwin, ahí, saludos Edwin. Caballero, un área que era antiguamente el área de lo que conocíamos como el área de camping, papel, tierra. Es un área boscosa, pero es bonito porque se puede pasar por aquí. Se dejó de utilizar. Se dejó de utilizar, solamente se utiliza en cuestión de grabar películas. Aquí vienen muchas series y películas que se graban en esta zona. La isla, parte de la isla de la Fantasía 2, esta muchacha de Puerto Rico, Rosalind Sainz, parte de esas escenas se grabaron aquí. Pueden venir y utilizarla porque es una área que ellos la mantienen limpia. Ahora, el detalle es que la tienen que dejar así mismito como está. Espectacular, limpia, chévere. Miren qué vista, mi gente, miren. Un detallito que tiene esta playa, bien importante, porque era el área de los campers. Este se va a verificar, mire. Les voy a enseñar, rapidito. Vamos ahí, nos va a mostrar el amigo Jesús. Mire, él sigue adentrándose al agua, mire. Puede llegar allá abajo y está bajito. Aquí no hay problema de corriente, un área segura. Toda esta área es un arrecife bastante extenso, llanito. Cuando está la marea bajita, el agua inclusive le llega mucho más bajita. Mire, vamos a pasar por esta área. Diciendo el amigo Jesús que subió la marea un poco, pero mira, podemos pasar, miren qué chévere. Me estabas diciendo Jesús que hay una casa de baño. Correcto. Explícame cómo funciona eso. La casa de baño, por lo menos aquí en el balneario tenemos unas duchas que son al aire libre. Yo prefiero a veces que la gente vaya y pague 2 pesitos solamente y le va a cubrir todo el día la facilidad de meterse en una ducha limpia. Tiene baños, vestidores, locker rooms, tienen hielo, tienen de todas las cositas. Vamos para allá ahora para que vean el sitio. Súper chévere. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ibeli Guzmán Agosto y estamos aquí en los baños, duchas, vestidores, Serenity Caribe, casa de baños, duchas y vestidores. Mira, Ibeli, explícame la dinámica de la casa de baño. ¿Cómo uno tiene que hacer para utilizar esto? Pues te entra por ahí, le entregamos una bandita y pagas $2. Te cubre todo el día hasta las 5:30, 6. Agradecido, Ibeli. Serenity Caribe, casa de baños, duchas y vestidores. ¿Tienen algún número de teléfono? 787-403-3240. Y nos fuimos, gracias Ibeli. Gracias. Bueno, mi gente, ya culminamos aquí con la amiga Ibeli que nos estaba mostrando las facilidades. Miren, ¿en qué balneario usted tiene una facilidad así? Miren, aquí, en el Teluquillo, en la Monserrate. Las condiciones de la playa siempre están así mismo, como un plato. Preciosa, ¿verdad? Que esta playa, yo me atrevo, mire. Y es otra cosa. Me voy a meter en problema con mucha gente, los suscriptores que ven el canal, pero yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que este es el balneario más bonito de nuestra isla. Precioso. Súper cerca a la carretera número 3. Yo creo que estamos como unos 35, 40 minutos del aeropuerto. Estamos algunos 40 minutos del aeropuerto. 40 minutos, o sea que, 40 minutos. que estamos accesibles, que no hay que ir, ¿verdad? Hay otros lugares en el interior de la isla que son preciosos, pero este está accesible, ¿sabes? Usted llega al aeropuerto y si se va a hospedar en algún área en Isla Verde o San Juan, o en el área de acá de los hoteles en Río Grande, Fajardo, etcétera, etcétera. Tenemos uno aquí al cruzar la carretera aquí, frente al balneario, que es el de Ese es el Fairfield. Fairfield Hyatt Resort. Ese fue el que yo le estaba comentando, que esa gente hicieron eso rapidísimo. Eso yo creo que un año. Y está brutal, se tardaron más o menos como un año y par de meses. Yo nunca había visto una construcción Tiene que le hicieran tan rápido. Tiene casino, tiene piscina, el área está chévere, cruza la avenida, está aquí al frente del balneario. Mire, mi gente, vamos a ver este negocio que está aquí, se llama Empago y miren qué chévere. Vamos a conocer el amigo Jan Carlos. Y mire, Empago,
Saludos, Giancarlo, ¿cómo tú estás, hermano? Un placer, ¿y cómo estamos, jefe? Cuéntame, hermano, ¿cuál es tu propuesta aquí? Y pues hago smash burger, tengo pinchos, tengo los pastelillos ahora, tengo el capurria, tengo carne frita con tostones, tengo varias cositas. No tienes un menú Pero completo, no. ya tú eres un emprendedor. Y sigue creciendo, y sigue Mira, creciendo. y te pregunto, ¿tú siempre entregas por ahí con la, Sí, con yo la bolita? Si tengo un brinquecito, pues uso la bolita ahí y me desestreso un poquito con Muy el bien, fútbol. muy bien. Mira, ¿qué día está? Viernes, sábado, domingo y lunes. Ok. De 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. O tus redes sociales, si las puedes decir aquí. Puedes buscar así mismo el negocio como Empago UPR en Instagram y mi número de teléfono es el 787-396-0305. Y ahí me puedes contactar, llamar y si estás en la playa me llama, me ordena y yo te lo llevo. Mira qué bien, o sea que Vamos a la orden. el domicilio, mire, con la bola y el hombre. Hacemos de todo aquí para buscarnos el peso. Muy bien. Miren, estamos buscando el kiosco número 8 de Silvia. Cuando usted venga a comprar en todos estos kioscos, deténgase en el número 8. No se va a arrepentir. Y lo estamos buscando por toda esta área porque me dice que hacen unos bacalaitos y unas alcapurrias que les ronca la manigueta. Entonces, no tanto eso. Es que te dan la opción de preparártelo inmediatamente. Ahí al momento ellos sacan la mezcla y lo tiran y lo preparan. Que eso ya tú sabes, sabe fresquecito. Y me dijeron que aquí hacen unos bacalaitos, unas alcapurrias brutales. Y tenemos aquí al amigo Muri. Muri, mire, Una Muri. capurrita de bueyes hoy. Mire, y la hacen al momento. La hacen al momento. ¿Y cuál es su nombre, dama? María Socorro. María Socorro. Ahí tenemos a María Socorro. Miren ahí el proceso, mi gente. Miren qué chévere. Miren ahí, ellos hacen. Mire, lo bueno de aquí es que hacen todo al momento. Entonces, usted sabe que se come eso fresquecito. Esto es para Brenda, porque ella quería una alcapurria de bueyes y un bacalaito, pero miren qué chévere, miren. Caballito de hacer. Acabadito de hacer. ¿Llevan mucho tiempo aquí? 45 años. Así, ¿no? 3 generaciones. Wow. Somos los originales de los kioscos. Mi abuela, mi mamá y yo ahora. Mira qué bien, mira qué bien. Tenemos unos hijos ahí, veremos ver cuál de ellos se queda con esto aquí. Alquilado, has dejado alquilado, vendido, pero de aquellos originales, Quedamos 2 o 3 nada más. Los hijos siguen esto. Mira, ¿y de qué hora a qué hora usted está? Sábado y domingo trabajando de 12 a 8. Ok. Ya saben, si quieren venir a comerse, mire, una alcapurrita ahí fresquecita y un bacalaito hecho al momento. Sí, Aquí el número 8 de Silvia. caballito de hacer. Ave María, se echó la dieta. Ay, corrido. Mira, Muri me sacó de la dieta. Sí, culpa de Y a Brenda, mala mía. Miren qué chévere, miren ahí el bacalaito. Y ahí está el proceso, la alcapurria. capurrita de bueyes. Qué chévere. adelantarle el Sí, vamos a dar el bacalaito aquí a Brenda. Y acabadito de hacer. Mire, mi gente, cuando se dé la vuelta en los kioscos Luquillo, no pierda el tiempo yendo a ningún otro sitio. Venga al número 8. Si usted no viene al número 8, usted está cometiendo un pecado, ¿sabe? Mire, miren ese caldero ahí como está. Miren, curado. Aquí a la orden. Mire, mi gente, y aquí está, mire, esa alcapurria que está. Mire qué rica se ve, tostadita como la pedimos. Toma, Brenda. Miren ahí la alcapurrita. Mira, yo estoy a dieta. Yo voy a comer un pedacito nada más porque no quiero romper la dieta. Estoy firme. Refrescarse y vamos a hablar con el amigo Maxwell, que es encargado de este negocio. Maxwell, ¿cómo tú estás? Bien, bien, ¿usted cómo está, caballero? Saludos, hermano. Mira, explícame de qué hora ustedes están abiertos y qué tú tienes aquí para vender. Pues básicamente nosotros abrimos desde las 10 de la mañana, 9:30, hasta 5:30, hasta las 6 de la tarde. Nosotros abrimos primero que todo el mundo y cerramos último. Exactamente. Muy bien. Mira, Maxwell, ¿y qué tú vendes aquí? Aquí vendemos piña colada, juguito, coco frío, todas las cositas que necesite. Mira qué chévere. Miren, mi gente, si usted viene por ahí y ve aquí el negocio, ¿cómo es que se llama? Se llama Mi Coco. Mis Cocos. Si Sí. usted viene por ahí y ve a Mis Cocos y ve a Maxwell, pues mire, patrocínelo, venga por ahí, se toma su coquito frío, su piña colada. Piña colada dentro de la piña, dentro del coco. Mira qué chulería. Exactamente, sí. Pues nada, Maxwell, gracias. No, muchas gracias a Se usted, me caballero. cuidan, se me Igualmente. cuida, joven, se me cuida.
Bueno, mi gente, después de esta trayectoria en este precioso balneario de Luquillo, mire, la he pasado espectacular gracias aquí a, mire, el salvavidas, la ley del balneario de Luquillo. Y es el amigo Chu Rivera, como le decimos cariñosamente, pues ya él es pana mío. Así que, Chu, gracias, papá. Familia, Agradecido por la orientación, por decirme, ¿verdad?, los pormenores, las cosas de seguridad que son bien importantes. Y nada, hermano, gracias un montón. los esperamos a todos aquí en el balneario, aquí al servicio de ustedes cuando quieran venir, a la orden siempre. Bueno, mi gente, y será hasta el próximo video, mire, con... Puerto Rico a pie. mi Eso gente. es, bye.